En algún lugar en las profundidades de la oscuridad cósmica, hay un objeto en el que la materia misma pierde sus formas habituales y el espacio deja de comportarse como algo estable, donde la luz no desaparece simplemente, sino que deja de existir como proceso. Un gigantesco centro de gravedad, conocido como TON 618, gira. Su masa es tan colosal que las escalas habituales de los sistemas estelares dejan de importar, y las órbitas de la luz y el gas están sujetas exclusivamente a la curvatura del espacio-tiempo. Este disco no es una estructura estable en el sentido habitual. Está en constante cambio, calentándose hasta temperaturas a las que los átomos pierden su integridad, convirtiéndose en un flujo de partículas cargadas. Las regiones internas del disco se mueven a velocidades enormes, acercándose al límite establecido por la propia naturaleza del espacio. Al mismo tiempo, la energía liberada durante la caída de la materia supera la luminosidad de galaxias enteras. La gravedad en el centro es tan poderosa que incluso un fotón nacido cerca del horizonte de sucesos pierde la oportunidad de escapar. El espacio allí está tan curvado que la dirección hacia adentro se convierte en la única forma posible de moverse. Y cuanto más cerca del centro, más fuerte se vuelve el gradiente de esta curvatura, convirtiendo la región alrededor del núcleo en un sistema dinámico, donde cada partícula de materia obedece no a las leyes locales del movimiento, sino a la geometría general del espacio. El disco de acreción alrededor de TON 618 emite radiación que abarca todo el espectro electromagnético. Los rayos X y los corrientes ultravioleta se forman en las capas internas más calientes, mientras que las regiones exteriores más frías emiten en los rangos óptico e infrarrojo. Esto convierte al cuásar en una de las fuentes de energía más brillantes del universo, a pesar de que el propio agujero negro no emite luz. Cerca del horizonte de sucesos, el espacio adquiere propiedades en las que el tiempo comienza a fluir de forma diferente en relación con regiones más distantes. Los flujos de materia que se acercan al centro se ralentizan desde el punto de vista de la observación externa, pero al mismo tiempo, para la propia materia, el proceso de caída ocurre de forma continua. Este efecto paradójico se crea por la curvatura del tiempo, que pasa a formar parte del campo gravitatorio. El tamaño de TON 618 es asombroso incluso a escala de objetos supermasivos. Se estima que su masa ronda decenas de miles de millones de masas solares, lo que la convierte en uno de los mayores objetos conocidos de su tipo. El radio del horizonte de sucesos se extiende por cientos de unidades astronómicas, cubriendo un espacio comparable a la escala de sistemas planetarios enteros. Dentro de esta región, cualquier estructura pierde estabilidad a medida que las fuerzas gravitatorias dominan todas las demás interacciones. El gas que cae en el centro forma estructuras espirales complejas, donde las ondas de choque y los campos magnéticos se entrelazan en un proceso continuo de redistribución de energía. Las líneas magnéticas, giradas por la rotación del disco, aceleran las partículas a velocidades relativistas, creando potentes chorros de plasma que pueden ser expulsados mucho más allá del núcleo galáctico. Estos chorros atraviesan el espacio circundante, dispersando energía a grandes distancias. A tales escalas, la materia no se comporta como átomos individuales, sino como un medio continuo en el que la densidad, la temperatura y la presión cambian de forma suave pero extrema. Las regiones internas del disco de acreción se convierten en fuente de inestabilidad, donde las más mínimas fluctuaciones se amplifican por la gravedad y los campos magnéticos, creando estructuras turbulentas que existen en dinámica constante. El agujero negro en sí no tiene superficie en el sentido habitual. El horizonte de sucesos no es un límite rígido, sino una superficie matemática que separa el área desde la que no hay retorno del resto del universo. Todo lo que cruza esta frontera pasa a formar parte de la estructura interna,
cuya información es inaccesible para el espacio externo. La luz que pasa cerca de TON 618 experimenta una fuerte lente gravitatoria. Sus trayectorias se curvan, creando múltiples imágenes de objetos lejanos. Esta curvatura no es un efecto local, sino que se manifiesta como resultado de la geometría general del espacio, distorsionada por una masa colosal. En algunos casos, la luz puede rodear un objeto varias veces antes de abandonar el área de influencia. La energía liberada durante el proceso de acreción no se distribuye de manera uniforme. Se concentra en ciertas áreas del disco, donde la densidad de la materia alcanza valores críticos. Estas zonas se convierten en fuentes de erupciones que pueden durar desde horas hasta millones de años, si consideramos las escalas temporales cósmicas. Cada uno de estos destellos refleja una reestructuración local de los flujos de materia cerca del centro. Un agujero negro de esta magnitud afecta no solo al entorno inmediato, sino también a la dinámica de todo el medio galáctico. Las nubes de gas a miles de años luz pueden perder estabilidad gradualmente bajo la influencia de perturbaciones gravitatorias que dirigen la materia hacia el centro. Esto crea un proceso a largo plazo de crecimiento de masa, en el que la galaxia y su núcleo están unidos por un único mecanismo de intercambio de materia. Las temperaturas cerca de las regiones internas del disco de acreción alcanzan millones de grados. Bajo tales condiciones, los núcleos atómicos colisionan con energías suficientes para romper los enlaces habituales. La materia se ioniza completamente, convirtiéndose en plasma, donde la interacción de las partículas está determinada al mismo tiempo por fuerzas electromagnéticas y gravitatorias. A medida que aumenta la profundidad del campo gravitatorio, la velocidad de rotación de la materia aumenta y el disco adquiere una estructura plana pero extremadamente densa. Las capas externas se mueven más lentamente, mientras que las capas internas casi alcanzan los límites relativistas. Esto crea una rotación diferencial que amplifica los campos magnéticos y mantiene la actividad energética sostenida del sistema. TON 618 no es un objeto estático. Su masa aumenta gradualmente debido a la absorción de la sustancia circundante. Este proceso puede durar miles de millones de años, durante los cuales la estructura del núcleo galáctico cambia constantemente. En momentos de mayor actividad, el cuásar se vuelve especialmente brillante, superando en luminosidad cúmulos enteros de estrellas. La radiación que emana del centro interactúa con el medio interestelar, calentando e ionizando las nubes de gas. Esto conduce a la formación de regiones donde la formación estelar se suprime, porque la materia no puede contraerse eficazmente bajo su propia gravedad. Así, el objeto central influye en la evolución de toda la galaxia, regulando el nacimiento de nuevas estrellas. Los efectos gravitatorios cerca del horizonte de sucesos se vuelven tan intensos que una descripción clásica del movimiento ya no es suficiente. El espacio y el tiempo dejan de ser entidades independientes y forman un único continuo dinámico, en el que el movimiento de la materia está determinado por la curvatura de la propia estructura de la realidad. Incluso a una distancia, donde la influencia parece débil, las huellas de la presencia de tal objeto son evidentes a través del comportamiento del gas, la distribución de las estrellas y la forma de las estructuras orbitales. Todo lo que rodea está subordinado a un punto central invisible pero extremadamente poderoso, donde se concentra la masa, capaz de cambiar la geometría del espacio circundante.
TON 618 sigue siendo una de las manifestaciones más extremas de la gravedad en el universo, donde la materia, la energía y el espacio forman un sistema que va más allá de la escala habitual de comprensión de los procesos cósmicos. Los flujos de materia que continúan cayendo en las profundidades del pozo gravitatorio TON 618 no desaparecen instantáneamente en un solo punto, sino que pasan por una compleja secuencia de transformaciones, donde cada etapa va acompañada de un cambio en la estructura de la energía y el espacio. A medida que te acercas al centro, la densidad de la radiación aumenta tanto que el propio movimiento de los fotones pasa a formar parte de la dinámica general del sistema, creando regiones donde la luz está realmente bloqueada en trayectorias orbitales, orbitando el vacío que define todo lo que la rodea. Las zonas internas del disco de acreción se convierten en el escenario de la redistribución constante del momento. Las partículas no chocan como objetos separados, sino como un medio plasmático continuo, donde las fluctuaciones del campo magnético forman estructuras ondulatorias complejas. Estas estructuras solo pueden existir en condiciones de gravedad extrema, ya que cualquier debilitamiento del campo destruye su integridad y conduce a su desintegración en configuraciones más simples. Cuanto más cerca está la materia del horizonte de sucesos, más fuerte se manifiesta el efecto de ralentizar procesos respecto al espacio exterior. Las transiciones energéticas comienzan a estirarse, convirtiéndose en largas cascadas de radiación. Al mismo tiempo, localmente para la materia misma, el movimiento permanece continuo y no se siente ninguna ralentización en su propio marco de referencia, lo que crea una diferencia fundamental entre las imágenes internas y externas de lo que está ocurriendo. El campo gravitatorio es tan intenso que comienza a afectar la propia geometría de los flujos temporales, formando regiones donde las relaciones de causa y efecto adquieren una estructura compleja. Bajo estas condiciones, las trayectorias de la materia ya no se determinan únicamente por la velocidad y dirección iniciales, sino que dependen de la configuración general del espacio-tiempo, que a su vez cambia bajo la influencia de la masa. Potentes chorros relativistas que surgen en las regiones polares se forman como resultado de la interacción de un disco giratorio y un campo magnético que gira alrededor del centro. Estos chorros expulsan plasma a velocidades colosales cercanas a la velocidad de la luz y son capaces de cruzar distancias intergalácticas manteniendo un patrón de flujo direccional. Su energía es tan grande que se convierten en uno de los factores clave que influyen en el entorno espacial circundante. Dentro de estos chorros, la materia está en un estado en el que las partículas se aceleran hasta alcanzar energías últimas, y las líneas magnéticas forman un marco guía que impide que el flujo se disipe. Cualquier desviación se compensa mediante un reordenamiento instantáneo del campo, lo que convierte a estas estructuras en algunos de los fenómenos dinámicos más estables del cosmos, a pesar de sus extremas características energéticas. El disco de acreción continúa acumulando materia del espacio circundante, aumentando gradualmente la masa total del objeto central. Este proceso no es uniforme. Los periodos de relativa calma son sustituidos por fases de alta actividad, cuando la entrada de materia aumenta bruscamente. En esos momentos, la luminosidad del sistema aumenta y el cuásar se convierte en la fuente dominante de energía en su entorno cósmico. Las nubes de gas, situadas a una distancia considerable, pueden perder gradualmente su estructura bajo la influencia de la radiación y las perturbaciones gravitatorias. Su densidad se redistribuye, formando corrientes alargadas de materia que se dirigen hacia la región central. De este modo, se forma un mecanismo de reposición a largo plazo, en el que el entorno pasa a formar parte de un único sistema para el intercambio de energía y masa.
Cerca del centro, surgen zonas donde la energía está tan concentrada que hay un nacimiento y aniquilación continuos de partículas. Estos procesos generan fluctuaciones que se intensifican en el campo magnético y dan lugar a la aparición de destellos de duración variable. Cada destello refleja una reorganización local del flujo de materia y un cambio en la configuración del disco. La lente gravitatoria creada por la masa del objeto central distorsiona las trayectorias de la radiación que proviene de regiones más distantes del espacio. La luz que atraviesa un espacio curvo puede ser desviada muchas veces, formando trayectorias complejas que crean múltiples imágenes de fuentes de fondo. Esto hace que el espacio circundante se altere visual y físicamente a grandes distancias del centro. Con el tiempo, la estructura del disco de acreción cambia. Las regiones internas pierden estabilidad gradualmente debido a energías extremas, mientras que las externas continúan suministrando materia en su interior. Esto crea un gradiente constante de densidad y temperatura, manteniendo el equilibrio dinámico de un sistema que nunca se detiene. En las profundidades de este proceso, el espacio se vuelve cada vez más curvo, hasta alcanzar un límite más allá del cual la descripción clásica deja de ser aplicable. Bajo estas condiciones, la materia, la energía y la geometría del espacio forman un único sistema en el que cada cambio de masa se refleja inmediatamente en la estructura de la realidad circundante. Incluso a una distancia considerable del centro, siguen siendo visibles rastros de esta actividad. La distribución del gas interestelar, la forma de los movimientos orbitales y la naturaleza de los flujos de energía llevan la huella de la presencia de una fuente gravitatoria gigante. Todo el espacio circundante se convierte en parte de una interacción a gran escala, en la que un punto central determina la dinámica de vastas regiones del medio galáctico. Y a medida que este proceso continúa, el sistema no se acerca a su finalización, sino que solo profundiza su complejidad, ampliando el área de influencia y fortaleciendo los flujos internos de energía, que continúan formando la estructura cósmica que lo rodea. Más profundamente en la estructura de este flujo cósmico, TON 618 continúa, un proceso en el que los límites entre radiación, materia y la geometría del espacio se vuelven cada vez menos distinguibles. La energía que pasa por el disco de acreción ya no se distribuye como pulsos individuales, sino que forma un campo continuo de oscilaciones, donde cada punto está conectado con los demás mediante interacciones gravitatorias y magnéticas. Las capas internas del disco comienzan a mostrar comportamientos en los que las órbitas estables ya no existen en su forma habitual. En cambio, se forman trayectorias temporales que cambian constantemente bajo la influencia de la curvatura creciente del espacio-tiempo. Estas trayectorias no persisten más tiempo del necesario para la siguiente redistribución de energía, tras lo cual desaparecen y reaparecen en una nueva configuración. Los gradientes de temperatura en estas regiones alcanzan valores en los que la diferencia entre los diferentes estados de la materia se vuelve condicional. El plasma deja de tener una estructura estable, pasando a un modo de reorganización continua, donde las colisiones de partículas crean cascadas de interacciones secundarias. Estas cascadas forman una compleja red de flujos de energía que permean el disco, desde los límites exteriores hasta las regiones más internas. Los campos magnéticos girados por la rotación de la masa central se amplifican por la compresión y movimiento constantes del gas ionizado. Sus líneas se estiran, doblan y rasgan para luego reconectarse en nuevas configuraciones. En estos procesos se liberan potentes pulsos de energía que se dispersan a lo largo del eje de rotación, formando emisiones direccionales estables de materia. Los chorros relativistas continúan su movimiento más allá de la influencia gravitatoria del objeto central.
Atraviesan el espacio circundante con un alto grado de direccionalidad, preservando la estructura establecida por las condiciones de formación cerca del núcleo. A medida que se aleja del centro, la densidad del flujo disminuye, pero su estructura energética sigue siendo perceptible a grandes distancias. En las proximidades del núcleo continúa la absorción intensiva de materia procedente de las regiones exteriores. Los flujos de gas que pierden estabilidad bajo la influencia de la radiación y las perturbaciones gravitatorias se dirigen gradualmente hacia la región central, donde su movimiento se acelera. Este proceso crea un ciclo continuo de redistribución de masa que mantiene activo el sistema. La radiación resultante de la caída de la materia interactúa con el entorno, creando zonas de ionización, donde las estructuras atómicas quedan completamente destruidas. Estas zonas se extienden a lo largo de distancias considerables, formando regiones en las que el medio interestelar adquiere nuevas propiedades físicas. El gas en tales regiones se vuelve menos capaz de comprimirse, lo que cambia la dinámica de la formación estelar posterior. El campo gravitatorio del objeto central sigue cambiando las trayectorias de movimiento no solo de la materia, sino también de la radiación misma. Los flujos de luz que pasan cerca de la región de máxima curvatura pueden cambiar de dirección muchas veces, creando estructuras complejas de propagación en forma de lazo. Estos efectos se hacen especialmente pronunciados cerca del horizonte de sucesos, donde la geometría del espacio alcanza los límites de curvatura. La región interior sigue siendo inaccesible para cualquier interacción externa. Todo lo que cruza la frontera crítica deja de participar en la evolución posterior del entorno externo y pasa a formar parte de la estructura interna, inaccesible para la observación. Este límite no es una superficie física, sino una región donde la dirección de todas las posibles trayectorias se vuelve hacia el interior. Con el tiempo, el proceso de acreción no se ralentiza, pero se mantiene dinámicamente estable debido al equilibrio entre la entrada de materia y la liberación de energía. Este sistema es autosuficiente gracias a la interacción de la gravedad, la radiación y los campos magnéticos, formando un mecanismo cósmico constante, pero en constante cambio. Y a medida que esta evolución continúa, la región central mantiene su papel como fuente de procesos extremos, donde la materia, al pasar por varios estados, pasa a formar parte de una estructura en la que los límites entre forma, energía y espacio finalmente pierden su distintividad. A medida que profundizamos en la estructura de TON 618, se hace cada vez más evidente que la región central no es solo un punto de máxima densidad, sino un sistema dinámico en el que la causalidad misma se manifiesta de forma distorsionada. Los flujos de materia que cruzan los límites internos del disco de acreción ya no permanecen continuos en el sentido clásico, sino que su estado está determinado por una reorganización continua bajo la influencia de la curvatura extrema del espacio-tiempo. Las órbitas internas de la materia empiezan a perder estabilidad no gradualmente, sino en cascada. Cada mínima perturbación se intensifica tanto que la estructura del movimiento se descompone en una serie de configuraciones a corto plazo que existen solo dentro de condiciones energéticas locales. Estas configuraciones desaparecen tan rápido como aparecen, dejando solo rastros en forma de radiación redistribuida y líneas magnéticas alteradas. En el disco de acreción continúa un intenso proceso de calentamiento, en el que la energía de la caída gravitatoria se convierte en radiación que cubre una enorme gama de longitudes de onda. En las regiones más densas, el plasma alcanza un estado en el que las interacciones electromagnéticas se convierten en el factor dominante en la estructura de la materia, y la gravedad determina el marco general del movimiento.
Esto crea condiciones bajo las cuales la materia existe en modo de tensión energética constante. Los campos magnéticos que impregnan el disco comienzan a formar estructuras complejas y autosostenidas. Sus líneas no solo siguen el movimiento del plasma, sino que influyen activamente en su distribución, creando zonas de concentración y rarefacción. En estas zonas se producen aceleraciones locales de partículas, lo que conduce a la formación de fulguraciones de alta energía que pueden propagarse por todo el disco en forma de ondas de reordenación. Los chorros relativistas que se forman a lo largo del eje de rotación se vuelven aún más estables a medida que se alejan de la región central. Su estructura está fijada por un marco magnético que impide que el flujo se disperse incluso a grandes distancias. Estos chorros transportan energía formada cerca del horizonte de sucesos y la llevan al espacio intergaláctico, afectando al entorno a escalas comparables a cúmulos de galaxias enteras. Las nubes de gas en regiones más distantes siguen viéndose afectadas por la radiación y las perturbaciones gravitatorias. Su estructura se va reorganizando gradualmente, formando hilos y corrientes alargadas que se dirigen hacia el objeto central. Este proceso crea un largo ciclo de redistribución de la materia, en el que el entorno externo se convierte en una fuente de energía para la actividad interna. En la región que se acerca al horizonte de sucesos, el espacio adquiere un carácter en el que todas las posibles trayectorias de movimiento se dirigen hacia el interior. Aquí desaparece la posibilidad de la existencia estable de estructuras orbitales, ya que cualquier forma de movimiento inevitablemente conduce a cruzar el límite crítico. Este límite no separa físicamente el espacio, sino que define una diferencia fundamental en el comportamiento de todos los procesos. La luz que pasa cerca de esta zona está tan fuertemente curvada que sus trayectorias comienzan a formar lazos cerrados. Estos bucles pueden existir durante largos intervalos de tiempo, bordeando repetidamente la masa central antes de abandonar el área de influencia o desaparecer más allá del horizonte de sucesos. Este comportamiento refleja el extremo grado de interacción de la radiación con el campo gravitatorio. Las capas internas continúan absorbiendo la sustancia sin un límite aparente de saturación. Cuanta más masa se acumula, más fuerte se vuelve el campo gravitatorio y más eficiente resulta el proceso de atracción adicional. Esto crea un mecanismo autorreforzante en el que el crecimiento de la instalación central mantiene las condiciones para un crecimiento aún más intenso. Al mismo tiempo, el sistema permanece estable debido al equilibrio entre la entrada de materia y la liberación de energía a través de radiación y chorros. Este equilibrio no es estático, sino que es un estado de oscilación continua en el que los parámetros del sistema cambian constantemente, pero no superan los límites de la dinámica estable. Y a medida que este proceso continúa, la región central sigue siendo el lugar donde los conceptos habituales de materia y espacio pierden su aplicabilidad, y todo el sistema sigue existiendo como un único mecanismo cósmico en constante evolución. Cuanto más dura TON 618, más profundo penetra su impacto en el entorno espacial circundante. Enormes volúmenes de gas muy más allá del núcleo central se implican gradualmente en el movimiento general, formando gigantescos flujos de materia dirigidos hacia la región de máxima curvatura gravitatoria. Estos flujos no se mueven caóticamente, sino que están sujetos a la compleja estructura del campo creada por la rotación y la masa del objeto central. A grandes distancias, la radiación del cuásar sigue cambiando el estado del medio intergaláctico. Corrientes de radiación ultravioleta y de rayos X ionizan las nubes de gas, destruyendo estructuras atómicas neutras y convirtiendo el espacio circundante en una zona de alta actividad energética. Bajo tales condiciones, la temperatura del medio aumenta tanto que muchos procesos de formación de acumulaciones densas de gas se vuelven inestables.
El disco de acreción interno sigue girando a una velocidad tremenda. Sus regiones exteriores siguen siendo comparativamente más frías, pero a medida que se acerca al centro, la temperatura sube como una avalancha. La diferencia de velocidades entre las capas adyacentes crea una fuerte fricción dentro del plasma, y es esta fricción la que se convierte en una de las principales fuentes de energía que alimenta la luminosidad del cuásar. En las regiones más calientes comienza una interacción intensa entre fotones y partículas cargadas. La radiación se vuelve tan densa que ella misma comienza a afectar el movimiento de la materia, creando una presión de radiación dirigida hacia afuera. Sin embargo, ni siquiera esta energía es capaz de detener completamente la caída de la materia, ya que la gravedad del objeto central sigue siendo la fuerza dominante de todo el sistema. Los campos magnéticos continúan intensificándose a medida que el plasma se remueve. Forman una estructura compleja y multicapa, en la que las líneas de campo individuales se entrelazan y se rompen periódicamente, liberando enormes cantidades de energía. Estos procesos se asemejan a grandes llamaradas magnéticas, pero su escala supera cualquier observación en sistemas estelares ordinarios. A lo largo de las direcciones polares, continúa la eyección del plasma relativista. Los chorros permanecen estrechos y estables, gracias a un potente marco magnético que mantiene las partículas dentro del flujo. Las velocidades de la materia en estos chorros son tan altas que incluso tras grandes distancias mantienen direccionalidad y energía, extendiendo la influencia del núcleo central mucho más allá de la galaxia. Las regiones exteriores del cuásar responden gradualmente a esta actividad. Las estructuras gaseosas se deforman, los movimientos orbitales se vuelven menos estables y densas nubes de materia comienzan a estirarse en largos filamentos bajo la influencia de las fuerzas de marea. Estas fuerzas surgen de la diferencia de influencia gravitatoria sobre distintas partes de las nubes y se vuelven más destructivas a medida que se acercan al centro. El espacio alrededor del horizonte de sucesos sigue siendo una de las regiones más extremas del universo. Aquí, la curvatura alcanza tal grado que incluso la dirección del tiempo adquiere un carácter especial. Todos los posibles caminos de movimiento conducen hacia el interior, y la propia estructura del espacio comienza a funcionar como un flujo dirigido hacia la región central. En el límite de la esfera de fotones, la luz puede viajar en órbitas cerradas, bordeando repetidamente el agujero negro. Estas órbitas son extremadamente inestables. El más mínimo cambio en la trayectoria expulsa un fotón hacia afuera o lo envía más allá del horizonte de sucesos. Sin embargo, es en esta región donde se forman algunos de los efectos más complejos de la lente gravitacional, creando imágenes distorsionadas de fuentes de luz lejanas. La sustancia que atraviesa las regiones internas del disco pierde gradualmente su distintividad como estructura separada. La presión, la temperatura y las fuerzas gravitatorias se vuelven tan enormes que los estados habituales de la materia dejan de existir. El plasma se convierte en un flujo superdenso de energía y partículas, cuyo movimiento está determinado únicamente por la geometría del espacio-tiempo. Incluso después de miles de millones de años de actividad, el sistema no se acerca a un estado de descanso. Mientras haya una afluencia de materia, el cuásar sigue emitiendo enormes cantidades de energía, manteniendo un ciclo continuo de acreción, eyección e interacción gravitatoria. La masa del objeto central aumenta lentamente, incrementando su influencia sobre el espacio circundante y cambiando la estructura del entorno galáctico que lo rodea. Y en lo más profundo de esta dinámica continua, permanece una región oculta tras el horizonte de sucesos, donde todos los procesos conocidos dejan de ser observables. Allí, la posibilidad de recibir información del universo externo termina,
y el espacio pasa a un estado en el que las leyes del movimiento y del tiempo se convierten en parte de una única estructura inaccesible. Y cuanto más continúa la existencia de TON 618, más claramente se manifiesta su papel como centro de reestructuración continua del espacio. La materia que aún existe en las cercanías de este gigante ya no forma las nubes habituales ni las estructuras estables, sino que existe como un arroyo que cambia de forma constantemente bajo la influencia de la gravedad, la radiación y los campos magnéticos. El disco de acreción sigue siendo uno de los objetos más saturados energéticamente del universo. Su región interna está casi completamente desprovista de estados estables de materia. Cada colisión de partículas redistribuye la energía tan rápidamente que se forma una cascada continua de interacciones microscópicas, sumando un flujo macroscópico de radiación. Este flujo no tiene una dirección fija dentro del disco. Se forma dinámicamente, respondiendo al más mínimo cambio en densidad y estructura magnética. Más cerca del centro, la curvatura del espacio se vuelve tan fuerte que la distinción entre la trayectoria del movimiento y el propio espacio se va borrando gradualmente. Las líneas de movimiento de la materia dejan de ser independientes de la geometría. Se convierten en su manifestación directa. En tal región, cualquier cambio de masa se refleja inmediatamente en toda la estructura del espacio circundante, creando el efecto de una reorganización instantánea del campo gravitatorio a nivel local. Las estructuras magnéticas siguen volviéndose más complejas, forman una red estratificada en la que áreas individuales del campo son periódicamente destruidas y recuperadas, liberando energía en forma de potentes pulsos. Estos pulsos se propagan a través del plasma, creando ondas de densidad y temperatura que pueden abarcar grandes áreas del disco, alterando su equilibrio dinámico. Los chorros relativistas que salen de las regiones polares mantienen su estabilidad debido a su profunda conexión con la rotación del objeto central. Son canales estrechos a través de los cuales se extraen energía y partículas del sistema. Al alejarse del centro, su interacción con el medio intergaláctico conduce a la formación de ondas de choque que calientan el gas circundante y cambian su estructura a grandes distancias. Los flujos de gas que alimentan la región central siguen procediendo de las regiones exteriores. Estos flujos no son continuos en el sentido clásico. Están formados por fragmentos de diferentes densidades que se estiran y aceleran gradualmente al entrar en el campo gravitatorio. Al acercarse al disco, pierden su estructura original y se incluyen en la dinámica general de acreción. En la esfera de fotones, las trayectorias de la luz se curvan tanto que pueden rotar repetidamente la masa central antes de salir al espacio abierto o desaparecer más allá del horizonte de sucesos. Estas órbitas complejas forman una zona única, donde el comportamiento de la radiación está determinado únicamente por la curvatura del espacio, no por la fuente de luz. El horizonte de sucesos sigue siendo un límite, más allá del cual todos los procesos se vuelven inaccesibles para la observación externa. Cualquier cosa que cruce esta zona deja de participar en el intercambio adicional de información con el universo exterior. Sin embargo, el espacio alrededor de este límite sigue siendo dinámico e interactúa activamente con el entorno mediante efectos gravitatorios y energéticos. Con el tiempo, el sistema no pierde intensidad. Por el contrario, sus procesos internos continúan manteniendo un alto nivel de actividad debido a una constante entrada de materia y energía. Incluso cuando cambian las condiciones ambientales, el cuásar conserva la capacidad de emitir radiación potente, regulando el equilibrio entre la absorción y liberación de energía. Y en esta evolución continua, solo queda un estado inmutable: el movimiento constante de materia y energía hacia el centro,
donde la propia estructura de la realidad adquiere una forma que va más allá de la descripción habitual, permaneciendo oculta más allá del horizonte de sucesos, en las profundidades del campo gravitatorio que determina todo el sistema. Y en última instancia, todo este gigantesco sistema alrededor de TON 618 sigue existiendo como un único mecanismo pulsante continuo a escala cósmica. La materia proviene de regiones lejanas, cruza miles de millones de kilómetros de espacio, se fragmenta en corrientes, filamentos y nubes, y aún así, inevitablemente regresa al centro, donde la gravedad se convierte en la dominante absoluta. El disco de acreción, que ha sobrevivido a incontables ciclos de calentamiento y reordenación, solo se mantiene estable gracias al movimiento constante. No hay estado de reposo en ella. Cualquier momento de equilibrio se ve inmediatamente alterado por una nueva entrada de materia o una explosión de energía. Y es en este desequilibrio eterno donde nace su poder, transformando la caída gravitatoria en luminosidad que supera galaxias enteras. Los jets relativistas avanzan cada vez más en el espacio intergaláctico, dejando tras de sí rastros de ondas de choque y perturbaciones energéticas. Se convierten en el hilo conductor entre la fuente central y regiones distantes del espacio, extendiendo una influencia que se siente a una escala inalcanzable por los sistemas estelares ordinarios. Incluso donde la propia estructura de la galaxia ya se está desintegrando en gas refinado, estos flujos continúan manteniendo su forma y dirección. Con el tiempo, la entrada de materia puede debilitarse y la actividad del cuásar disminuye gradualmente. El disco se vuelve menos denso, la radiación menos brillante y los procesos internos menos violentos. Pero incluso en este estado de desvanecimiento, el objeto central sigue siendo un centro de gravedad colosal, capaz de mantener el espacio a su alrededor en forma curva. El horizonte de sucesos sigue siendo la última frontera, más allá de la cual desaparece cualquier posibilidad de interacción externa. Todo lo que lo cruza pasa a formar parte de la estructura interna, inaccesible para la observación y la descripción mediante señales externas. Y es precisamente esta frontera la que completa todo el sistema, no como un muro, sino como una transición hacia una región donde los conceptos de tiempo, movimiento e información dejan de tener el significado habitual. Y cuando la radiación externa se debilita gradualmente y el disco de acreción pierde su brillo anterior, solo queda una masa oscura gigante que continúa deformando el espacio a su alrededor. Ya no brilla como un cuásar, sino que sigue existiendo como uno de los objetos más masivos del universo, conservando rastros de una época en la que la materia y la energía estaban en un estado de actividad cósmica extrema. Y en este silencio que llega tras miles de millones de años de rabia, lo único que queda es la estructura de la gravedad misma, que mantiene lenta pero inexorablemente el espacio circundante en la forma que antes estableció el colosal proceso de crecimiento, que una vez convirtió una acumulación ordinaria de materia en uno de los objetos más extremos del cosmos. Pero aún así, TON 618 no desaparece del espacio. Su gravedad sigue reteniendo vastas regiones del espacio a su alrededor, preservando rastros de actividad antigua cuando el núcleo del cuásar iluminaba la oscuridad circundante con corrientes de energía. Donde antes los chorros relativistas rugían y el plasma al rojo vivo giraba a velocidades extremas, permanece una región gigantesca de espacio curvo en la que el movimiento de la materia sigue subordinado a un centro invisible. Los restos de radiación se desvanecen poco a poco. Las nubes de gas se disipan gradualmente. Las ondas de choque se disuelven en el medio intergaláctico. El espacio a su alrededor se está volviendo más frío y oscuro. Pero el propio agujero negro sigue existiendo,
reteniendo la masa monstruosa acumulada durante las épocas de absorción continua de materia. Y aún después de miles de millones de años, la influencia del antiguo gigante seguirá sintiéndose a su alrededor. Las órbitas de cúmulos estelares distantes permanecerán curvas. La luz que pase cerca seguirá cambiando de dirección bajo la influencia de la gravedad. Y más allá del horizonte de sucesos, siempre habrá un área oculta, inaccesible a cualquier radiación y sin señal del universo exterior. Así termina la época de uno de los cuásares más poderosos del cosmos, no con una explosión o desaparición, sino con una transición lenta hacia la oscuridad absoluta, dentro de la cual un objeto cuya masa es capaz de curvar el espacio sigue existiendo en escalas mucho más allá de la comprensión habitual de galaxias y agujeros negros. A pośród niekończącej się kosmicznej pustki pozostaje tylko cichy środek ciężkości, wokół którego kiedyś krążyły strumienie rozgrzanej materii, a teraz porusza się tylko zimne promieniowanie odległego wszechświata, stopniowo rozpuszczając się w głębinach wiecznego kosmosu.